A menudo, cuando se analiza la estructura del Estado desde la academia, existe esta expectativa de precisión absoluta, como si fuera una obra de ingeniería perfectamente calibrada. Ya la famosa visión de escritorio, ¿no? Nos encanta creer que las competencias están delimitadas en cajas estancas. Claro, sin solapamientos ni zonas grises. Un ministerio dicta una directriz, el organigrama muestra una línea recta descendente y simplemente se asume que la política pública aterriza intacta en el territorio. Es casi binario. Se aprueba la ley y, por arte de magia, se ejecuta la solución en cada rincón del país. Pero luego, claro, el análisis choca frontalmente con el mundo de la administración pública real. Al bajar a la trinchera del municipio, ese organigrama impecable de repente no encaja por ningún lado. Totalmente. Las directrices nacionales se topan con alcaldías que no tienen presupuesto, con economías informales gigantescas. Ujú. Y con realidades geográficas que hacen que la política de manual fracase estrepitosamente en cuanto toca el barro local. Es un choque de realidad constante. Y ese es exactamente el punto ciego de mucha literatura tradicional. Las macropolíticas chocan con realidades socioespaciales que, no caben en un simple diagrama de flujo bidimensional. Por eso, el reto fundamental que se plantea hoy en este análisis a fondo, y esto es especialmente relevante para quienes cursan el doctorado en Administración Pública, es entender por qué fracasa esa transmisión y, sobre todo, cómo se puede arreglar desde la base. Exacto. Ir a la raíz del problema. Vamos a diseccionar el desarrollo local y el desarrollo económico territorial, y no lo haremos como conceptos abstractos, sino como verdaderas herramientas de supervivencia administrativa. Qué buena falta hacen. Ya te digo, para ello, esta inversión se apoya en tres fuentes críticas. Tenemos los análisis de la CEPAL y el IPELPS sobre el panorama de desarrollo territorial. Ujú. También su informe sobre el fortalecimiento municipal en Chile. Y, para rematar, las tesis académicas de Ramírez sobre el papel, a menudo bastante ignorado, del gobierno intermedio. O sea, unos pilares documentales interesantísimos. Porque, para entender por qué las políticas nacionales fallan al aterrizar, hay que observar la trayectoria del IPELS en las últimas 6 décadas. Claro, el contexto histórico es vital antes de saber a dónde vamos. Eso es. El territorio latinoamericano ha mutado a una velocidad vertiginosa. Si cruzamos los datos demográficos, el escenario actual no tiene nada que ver con el pasado. Fíjate que los números son muy reveladores en ese sentido. Son brutales. En 1960, la esperanza de vida rondaba los 56 años y la población urbana no llegaba ni al 50%. ¡Wow! ¿56 años? Sí. Y hoy, las fuentes nos hablan de una esperanza de vida que supera los 76 años, con un 81% de la población concentrada en ciudades. Ese cambio estructural masivo obliga a cambiar la forma de planificar, por pura lógica. No puedes gobernar la realidad de hoy con los mapas de ayer. Efectivamente. Y si observamos las 3 etapas históricas de planificación que marcan los documentos, se ve una corrección de rumbo constante. Es que en los años 60 y 70 todo giraba en torno a los famosos polos de crecimiento. Era una visión completamente jerárquica y centralizada. El Estado central señalaba un punto en el mapa, inyectaba capital masivo para industrializar y básicamente cruzaba los dedos esperando que la riqueza goteara al resto de la región. La famosa teoría del goteo, que rara vez funciona. Tal cual. Luego, en los 80, el péndulo oscila brutalmente hacia el otro extremo, hacia lo local y el desarrollo endógeno. Casi dejando a los municipios a su suerte, en plan, arréglatelas como puedas. Exactamente. Y ese oscilar del péndulo es lo que nos trae a la etapa actual, desde los años 2000 hasta la era post-COVID. Vale, vamos a desgranar esto, porque la doctrina actual asume una perspectiva multinivel y multiagente. Ya se reconoce abiertamente que ni el dirigismo centralista ni el aislamiento municipal funcionan. Se busca generar resiliencia territorial frente a crisis sistémicas. Se asume por fin que el territorio es un ecosistema vivo, no un mero cajero automático o un receptor de fondos. Cal tiene muchísima enjundia teórica. Si pensamos en esa antigua visión centralizada de los polos de crecimiento, es como intentar tratar las plagas de un bosque inmenso, rociando un solo tipo de fertilizante químico desde un avión. Me encanta esa analogía. Es que se asume que todos los árboles tienen exactamente las mismas carencias. El enfoque local, por el contrario, implica aterrizar el avión, mancharse las botas y analizar los nutrientes que requiere cada hectárea individualmente. Esa metáfora capta la transición a la perfección. Porque el desarrollo económico local, el DEL, no se limita a traer una fábrica para mejorar las cifras de empleo a corto plazo. No es solo cuestión de inyectar dinero y ya estar. Para nada.
El documento de la CEPAL rescata aquí la filosofía de Martha Nussbaum. Lleva la discusión económica hacia la búsqueda de la eudaimonía, es decir, el florecimiento humano y la felicidad. O sea, hablar de felicidad en un texto de planificación económica choca frontalmente con la obsesión habitual por las métricas de rendimiento productivo. Son casi utópico, ¿verdad? Suena muy utópico para la gestión pública del día a día, sí. El desarrollo deja de medirse solo en PIB para medirse en la expansión de las capacidades reales de la ciudadanía. Pero claro, parece una utopía inalcanzable hasta que lo divides en componentes manejables. Eso es. Y para operativizar esa eudaimonía, los documentos integran las 5 dimensiones de Alburquerque. Fíjate cómo se entrelazan. A ver, Primero tienes la dimensión económica, que busca la competitividad empresarial, lógicamente. Pero esa dimensión fracasará rotundamente sin la dimensión sociocultural. claro, porque requieres que las instituciones y la propia identidad local respalden ese modelo económico. Si la gente no se lo cree, no funciona. Exacto. A esto se suma la dimensión político-administrativa, que es vital para desatascar la burocracia. Importantísimo. Luego la dimensión ambiental, fundamental para no agotar el recurso que te da de comer. Y por último, la dimensión de recursos humanos. Que es la que asegura que la población local tenga realmente las habilidades para sostener ese crecimiento a largo plazo. Si falla una sola de estas dimensiones, el árbol de tu bosque se seca. Tal cual. Pero si conectamos esto con el panorama general, y si el objetivo último es esa eudaimonía a medida, el análisis debe enfrentar un elefante en la habitación bastante incómodo. El punto de partida. Porque no todos los territorios parten desde la misma línea de salida. Hay ayuntamientos que nacen con unas ventajas logísticas tremendas y otros que nacen casi condenados por su aislamiento. Y para entender esa fractura espacial, las fuentes recurren a la visión histórico-estructural y al concepto de insuficiencia dinámica periférica. Un concepto que acuñó Raúl Prebisch, si no me equivoco. Ese mismo. Lo que Prebisch y la CEPAL argumentan es que la estructura productiva de la región es profundamente heterogénea. Los sectores modernos de la economía crecen, sí, pero son incapaces de absorber a toda la fuerza de trabajo. Dejando a una gran masa de la población estancada en la informalidad o en sectores de bajísima productividad. Es una dualidad que fractura el país entero. Y el quid de la cuestión es que esta fractura tiene unas coordenadas geográficas clarísimas. El territorio no es un pedazo de tierra neutro. O sea, no es solo el escenario físico donde ocurren las cosas. Para nada. El territorio es el eje estructurante de la desigualdad social. Es en el espacio físico donde se cruzan, cristalizan y reproducen intergeneracionalmente las brechas de ingresos. E incluso las asimetrías de poder y las discriminaciones de género y raza, todo ocurre en un espacio concreto. 100%. Todo está anclado al territorio. Pues aquí es necesario plantear una duda, casi haciendo de abogada del diablo, en nombre de quienes estudian estos fenómenos a nivel doctoral. A ver, dispara. En la formulación de políticas siempre se exige un enfoque integral para combatir esta desigualdad estructural. Pero si absolutamente todo está tan interconectado, la raza, el empleo, el territorio, ¿no corremos el riesgo de que la palabra integral sea una excusa académica? ¿En qué sentido? Pues que sea básicamente un término de moda para admitir que el problema es demasiado gigantesco y complejo para ser resuelto por una triste alcaldía con 3 funcionarios. A ver, es un escepticismo completamente fundamentado. La integralidad mal entendida paraliza por completo la gestión pública. Es que querer abarcar todo a la vez es imposible. Claro. Pero las fuentes no proponen que un municipio resuelva la matriz de desigualdad entera en una legislatura de 4 años. Lo que proponen para superar esa parálisis es construir un ecosistema de políticas de desarrollo territorial. ¿Y en qué se diferencia eso de simplemente tener muchos ministerios haciendo cosas distintas al mismo tiempo? La diferencia clave está en la superación de la lógica sectorial. Históricamente, el Ministerio de Agricultura impulsa una política, el de Infraestructura construye una carretera y el de Educación abre una escuela. O rural en una zona, la inversión en capacitación hotelera y la pavimentación de caminos deben coincidir. Tienen que coincidir tanto en el tiempo como en el espacio físico, claro. Eso es. Las políticas deben dialogar, creando una sinergia que altere gradualmente esa estructura desigual de la que hablaba Prebisch. Retomando la analogía del bosque, para que ese ecosistema intersectorial florezca de verdad, necesitas jardineros expertos trabajando en diferentes niveles de altitud. No basta solo con mirar desde arriba o desde abajo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque esto nos lleva directamente a una de las cuestiones más espinosas del diseño institucional, el famoso rompecabezas de la gobernanza multinivel. Tremendo tema, porque solemos pensar en el Estado central que dicta la gran ley y en el municipio pequeño que recoge la basura.
dejando un vacío inmenso en el medio. Y ahí es donde entra el texto de Ramírez poniendo bajo el foco a un actor sistémicamente infravalorado. Los gobiernos intermedios. Las provincias, los departamentos o las regiones, dependiendo del país. Exacto. Ramírez expone que el gobierno intermedio es el traductor indispensable entre las macropolíticas del Estado y la microrrealidad de los municipios. Es pura lógica funcional. Es que un municipio no puede gestionar por sí solo las dinámicas que escapan a sus fronteras administrativas. O sea, pensemos en las áreas de conmutación hogar-trabajo. Hay miles de personas que duermen en una localidad, pero tributan, consumen y trabajan en otra localidad vecina. Es un fenómeno diario masivo. El Estado central está demasiado lejos para gestionar ese flujo tan específico. Y el municipio está demasiado restringido por sus propios límites territoriales. No tiene jurisdicción al otro lado de la calle. Por tanto, el gobierno intermedio es el único con la amplitud de banda necesaria para coordinar eso. Precisamente. Y para que esta articulación multinivel no sea caótica, el informe sobre Chile introduce un concepto brillante. Hablan de la diversidad ordenada. Un término clave para no caer en la anarquía administrativa, desde luego. Totalmente. Oye, ese concepto de diversidad ordenada se visualiza muy bien si pensamos en jugar con bloques de Lego. A ver, explícalo. Imaginemos que el gobierno central provee un sistema de encastre estándar. Los bloques rojos son para fomento productivo, los bloques verdes son para medio ambiente y los azules para empleo. Vale, el sistema de encastre es universal y oficial en todo el país. Exacto. Sin embargo, con ese mismo sistema, cada ayuntamiento construye un edificio totalmente distinto. Un municipio muy rural usará más bloques verdes y rojos para montar una agencia agropecuaria. Mientras que un municipio puramente industrial apilará bloques azules para crear un centro de capacitación tecnológica. Las oficinas responden a la necesidad local, sí, pero la arquitectura de los bloques permite que cualquier ministerio nacional reconozca exactamente con qué pieza está interactuando. Lo fascinante aquí es que es un símil perfecto. Esa heterogeneidad ordenada salva a la administración pública del colapso de comunicación. Porque si no, cada uno habla un idioma distinto. Claro. Si un ayuntamiento estructura su Dirección de Desarrollo Económico Local, la famosa DIDEL, reflejando las grandes áreas de interés nacional, la interlocución fluye de maravilla. El Ministerio de Trabajo a nivel nacional sabe exactamente a quién llamar a nivel regional y municipal. No hay choque de lenguajes burocráticos. Y lo que es aún más crítico, permite al municipio dejar de ser un receptor pasivo de programas diseñados en la capital. Al hablar el mismo idioma técnico, el municipio codiseña la política, adaptándola a su propio terreno. Pero pongamos los pies en la tierra un momento. Tener el organigrama perfecto dibujado en papel, con todos los bloques de Lego maravillosamente encajados. ¿Ya sé por dónde vas? Es que es papel mojado si no hay gasolina en el motor. Si no hay financiación, la Dirección de Desarrollo Local es solo una placa muy bonita en la puerta de una oficina vacía. Y desgraciadamente esa es la norma en muchísimos casos. Las capacidades institucionales reales suelen ser el gran muro contra el que se estrella el desarrollo regional. Totalmente. Los datos presentados por la CEPAL, basados en encuestas a municipalidades chilenas en Coquimbo, Los Ríos y Magallanes, son directamente demoledores. ¿Qué muestran exactamente esas encuestas? Demuestran que el financiamiento propio municipal destinado al desarrollo económico es casi anecdótico. De hecho, los propios informes lo califican de periférico. O sea que viven de la respiración asistida de otros niveles de gobierno. Literalmente. Las oficinas comunales de fomento productivo logran sobrevivir e implementar algún apoyo al emprendimiento casi en exclusiva gracias a convenios externos. ¿Convenios y fondos inyectados directamente por el nivel nacional, supongo? Exactamente. Y esto tiene un efecto colateral gravísimo en los recursos humanos. En muchos de los casos analizados en el informe, hay una sola persona encargada de llevar a cabo todas las políticas de desarrollo de una comuna entera. ¡Madre mía! Entonces, ¿qué significa todo esto? Es la paradoja más trágica de la administración pública contemporánea. Es un cuello de botella brutal. Fíjate el nivel de gobierno que está más cerca de la ciudadanía, el que conoce los nombres y apellidos del tejido productivo local, el encargado de ejecutar esa eudaimonía de Nussbaum. Sí, el que da la cara. Irónicamente, es el que está más asfixiado financieramente y el que menos talento técnico especializado puede retener. Se le exige ser el motor de la economía local, pero se le niega sistemáticamente el presupuesto para la gasolina. Tal cual. Y para quebrar esta contradicción estructural, la CEPAL propone un rediseño radical.
Lo hacen a través del Programa Municipal para el Desarrollo Económico Local, el PROMDEL. Cuéntanos un poco sobre la mecánica de esta propuesta, porque parece muy astuta. Lo es. Tradicionalmente, los recursos de decisión regional, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en Chile, se han utilizado casi exclusivamente para financiar ladrillos. Obras públicas, pavimentación, edificios públicos, infraestructuras visibles. Claro, lo que da rédito político a corto plazo y se puede inaugurar cortando una cinta. Pero el PRMDL cambia las reglas del juego. Propone que estos fondos de inversión regional se utilicen estructuralmente para financiar capital humano. Eso es un salto cualitativo enorme. La idea es pagar a profesionales técnicos de alto nivel para que se integren de forma estable en los municipios, ¿no? Exacto. Se trata de crear masa crítica institucional para poder pensar el desarrollo a 10 años vista, en lugar de tener a un solo funcionario apagando incendios administrativos a diario. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Y además, el programa coloca al gobierno intermedio como el director de orquesta que articula todos estos convenios. Evitando así el clásico bypass del gobierno central, que a menudo salta directamente a la alcaldía ignorando por completo la estrategia de la región. Justo. Evita ese puenteo que tanto daño hace a la planificación integral. Supongamos entonces que logramos alinear los astros en la administración pública. Tenemos la estructura burocrática coordinada con su diversidad ordenada, tenemos a los profesionales financiados por el PROMDEL y el gobierno intermedio ejerce su rol. El escenario ideal. Ahora toca operar en la realidad. Según el panorama del desarrollo territorial, ¿qué instrumentos y estrategias reales se están utilizando en la región para dinamizar estas economías? Pues las fuentes documentan un arsenal de políticas muy variado. Y manteniendo una postura totalmente neutral, hay que decir que los ejemplos son muy ilustrativos. A ver, danos algún ejemplo concreto. Tomemos la zonificación económica y ecológica, la CEE en Perú. No es simplemente pintar un mapa con colores bonitos, es un proceso técnico y sociopolítico muy complejo. Define qué actividades son viables y sostenibles en cada pedazo de tierra. O sea, si tienes una concesión minera que se solapa con una cabecera de cuenca hidrográfica vital para la agricultura local, hay un problema. Exacto. Ahí la CEE actúa como un árbitro basado en evidencia científica y territorial. Evita el conflicto social antes de que ocurra y orienta la inversión hacia zonas adecuadas. Es una gestión preventiva del territorio en estado puro, adelantarse al problema. Totalmente. Por otro lado, los documentos mencionan enfoques de discriminación positiva territorial. Por ejemplo, el Plan Estratégico Territorial en Argentina o la política de zonas rezagadas en Chile. Entiendo que esta última crea herramientas financieras especiales para aquellas comunas que han quedado estadísticamente aisladas del crecimiento nacional. Así es, y ojo, no hay que olvidar el efecto catalizador que tuvo la pandemia. Ante el colapso absoluto, los países se vieron forzados a territorializar el fomento productivo a marchas forzadas. La necesidad obliga, desde luego. Colombia, por ejemplo, tuvo que diseñar líneas de crédito regionales específicas. Reconocieron que las necesidades financieras de una pequeña empresa en la costa no eran las mismas que las de una en la zona andina. Tiene toda la lógica del mundo. Y otros países también aceleraron procesos similares, ¿verdad? Sí, países como Ecuador y Uruguay aceleraron drásticamente la descentralización de la asistencia técnica y las capacitaciones a las MIPYMES. Pero fíjate, con este despliegue masivo de planes, líneas de crédito y zonificaciones a diferentes escalas, el riesgo de opacidad es gigante. Es un monstruo burocrático, sí. Evaluar el éxito real de todo esto en municipios con escasez de personal suena a castigo administrativo. ¿Cómo se asegura la administración pública de que no estamos simplemente inflando la burocracia sin generar impacto real? Esto plantea una pregunta importantísima. Tiene que haber un mecanismo para auditar estos ecosistemas de manera ágil. Y ahí radica el inmenso valor de la herramienta diseñada por el ILPES. El Plan Barómetro Territorial. Exactamente. Es una matriz analítica que audita la calidad de las políticas a través de 22 criterios de evaluación. 22 criterios son muchos datos que procesar. Para ilustrarlo, un alcalde lanza una agresiva campaña de subsidios agrícolas a solo 6 meses de las elecciones locales. El clásico movimiento electoral. Tal cual. ¿Cómo detectaría este plan barómetro que esto es puro marketing político y no un desarrollo estructural? Pues inmediatamente fallaría en la primera dimensión, que es la intertemporalidad. El sistema detectaría que ese subsidio no tiene presupuesto asignado para el año siguiente. O sea que su diseño muere en el momento en que acaba el ciclo político electoral. Exacto. No tiene continuidad temporal.
La segunda dimensión es la intersectorialidad. Esta dimensión penalizaría el hecho de que ese subsidio agrícola se diseñó en la sombra sin consultar a la Agencia de Gestión del Agua o al Ministerio de Medio Ambiente. Queda clarísimo el mecanismo. Básicamente destapa las carencias sistémicas de la política pública. Y las otras dos dimensiones completan el cerco. La multiescalaridad verificaría si el alcalde pasó por encima de la estrategia del gobierno regional al lanzar ese subsidio por su cuenta. Y la última dimensión. La dimensión de múltiples agentes. Esta auditaría si los agricultores, que son los afectados, realmente participaron en el diseño de la medida o si simplemente se les impuso desde arriba. Es decir, el plan barómetro desnuda si una política tiene raíces estructurales reales o si es pura fachada para salir del paso. Es vital para dejar de apagar incendios sectoriales a corto plazo. Hay que empezar a plantar, cultivar y evaluar ecosistemas a largo plazo, ¿sí? Bueno, si tuviéramos que destilar el corazón de este análisis a fondo para nuestra audiencia, sería precisamente la exigencia de este cambio de mentalidad profunda en la gestión pública. Es que las fuentes nos obligan a entender que el territorio no es un simple escenario pasivo. Exacto. Es el lugar físico donde se perpetúa la desigualdad estructural que señalaba Prebisch. Y también es el lugar exacto donde se debe labrar ese florecimiento humano del que hablaba Nussbaum. Hemos visto que la única forma de conseguirlo es dejar de lado la gestión reactiva. Hay que empoderar verdaderamente al gobierno intermedio. Y sobre todo, financiar equipos técnicos estables mediante iniciativas como el PROMDEL, sin olvidar someter las políticas al escrutinio implacable de herramientas de evaluación como el Plan Barómetro. En resumen, es transitar de la administración burocrática de la pobreza hacia la verdadera planificación estratégica de la riqueza territorial. Una transformación urgente. Y para concluir esta exploración documental, creo que es vital dejar una pregunta abierta sobre la mesa. Algo que las propias tensiones de las fuentes sugieren sobre el futuro inmediato de nuestra disciplina. Adelante. Plantear nuevos interrogantes es el verdadero motor de quienes cursan un doctorado. Fíjate en esto. Históricamente, toda la arquitectura del desarrollo económico territorial que hemos diseccionado hoy se cimenta sobre fronteras físicas palpables. Claro, la geografía del municipio, el suelo de la región. La distancia kilométrica entre el hogar y el trabajo. Todo el aparato normativo asume que la empresa y el trabajador están físicamente anclados al terreno. La presencialidad absoluta. Sin embargo, ¿qué sucede con este andamiaje conceptual frente a la explosión del teletrabajo global, los nómadas digitales y la economía puramente virtual? Ostras, eso lo cambia todo. Ubicadas en otros continentes. ¿Cómo podrá la administración pública del futuro seguir planificando, fomentando y grabando un territorio físico? Es una pregunta tremenda. La disciplina se enfrenta al desafío colosal de gobernar localidades cuando la economía de sus habitantes ya no necesita tocar el suelo. Menudo embrollo conceptual para la futura formulación de políticas. Se nos exige retener el valor en un código postal mientras la fuerza productiva fluye en la estratosfera digital. Es una paradoja fascinante que redefine por completo la labor del Estado a nivel local. Un debate apasionante para el futuro. Sin duda. A toda la audiencia que nos acompaña hoy, el reto ahora es tomar estas bases teóricas y operativas para seguir investigando y diseñando las instituciones del mañana. Nos encontramos en la próxima inversión. Hasta la próxima y muchísimas gracias por su atención.